Esa noche desperté con la sensación de que alguien estaba parado al pie de mi cama. Cuando encendí la lámpara no había nadie, pero en mi pecho sentí un peso, como si algo invisible estuviera oprimiéndome. Las maldiciones y los embrujos son más que mitos en muchas culturas alrededor del mundo. En algunos rincones de Latinoamérica, estas historias no solo se cuentan, se viven. Para quienes han enfrentado lo inexplicable, el terror no se detiene cuando se despiertan, comienza cuando el sol se oculta. En este video, exploraremos relatos reales de personas que sobrevivieron al inminente peligro de un embrujo. Historias donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural se desdibuja, y cada decisión puede marcar la diferencia entre escapar o quedar atrapado para siempre. Prepárate para conocer cómo se enfrentaron a lo desconocido, cómo lucharon contra fuerzas invisibles y cómo lograron, contra todo pronóstico, sobrevivir a un embrujo en menos de 24 horas. ¿Serías capaz de soportar el peso de una maldición? Descúbrelo mientras escuchamos estos relatos escalofriantes de aquellos que lo vivieron en carne propia. Esto es Relatos de Terror, y recuerden, en la penumbra, tus miedos más profundos cobran vida. Nunca creí en maldiciones, y mucho menos en brujas. Esas cosas eran cuentos para asustar a los niños, o al menos eso pensaba hasta hace unas horas. Ahora, mientras escribo esto, sé que hay fuerzas que no puedes ignorar, y que burlarte de ellas puede costarte caro. Todo comenzó ayer por la mañana. Salí de mi apartamento y allí estaba, un pequeño paquete en el suelo, envuelto en papel marrón y atado con un cordón negro. Parecía inofensivo, pero algo en él me puso los pelos de punta. Lo llevé dentro y lo dejé sobre la mesa. No le di más importancia, tenía cosas más urgentes que atender. Pero entonces empezaron las cosas raras. Esa misma tarde, mientras trabajaba en mi computadora, la pantalla comenzó a parpadear. Pensé que era un fallo, pero luego las luces del apartamento hicieron lo mismo. Cuando traté de encender mi teléfono para buscar ayuda, la batería, completamente cargada hace minutos, estaba agotada. Intenté mantener la calma, pero entonces lo vi. Había marcas extrañas en mi puerta, símbolos dibujados con algo rojo que parecía sangre seca. Me acerqué para tocarlas y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Fue en ese momento que escuché el primer susurro. No escaparás. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Cerré todas las ventanas y puertas tratando de convencerme de que era mi imaginación. Pero esa noche, todo empeoró. Cerca de la medianoche, desperté con la sensación de que alguien estaba parado al pie de mi cama. Abrí los ojos lentamente, y aunque el cuarto estaba oscuro, distinguí una figura, inmóvil, mirándome. No sé cómo, pero logré encender la lámpara. La figura desapareció en un instante, como si nunca hubiera estado ahí, pero en mi pecho sentí un peso invisible, como si algo estuviera oprimiéndome. Fue entonces cuando mi exnovia Ana me llamó. Su voz temblaba al otro lado de la línea. Daniel, no sé cómo decírtelo, pero alguien te maldijo. Esto es serio. ¿Maldición? Respondí, tratando de ocultar mi miedo. ¿Estás bromeando? No es una broma, gritó. Vi a la mujer que lo hizo. Esto no terminará hasta que rompas el hechizo. Tienes menos de 24 horas. Ana me explicó que una mujer mayor, conocida por hacer trabajos de magia negra, había lanzado un hechizo contra mí. No sabía por qué, pero creía que debía enfrentarla para detenerlo. Con pocas opciones, fui al mercado al que me indicó. El mercado, normalmente lleno de vida, estaba casi vacío esa noche. Los pocos vendedores que quedaban me miraban con desconfianza. Cuando pregunté por la mujer, una anciana me señaló un callejón oscuro. Es mejor que no te metas con ella, susurró. Allí la encontré, una mujer pequeña, encorvada, con un aura que hacía que el aire a su alrededor se sintiera denso. Antes de que pudiera hablar, ella me miró y dijo: ¿Sabes por qué estás aquí? No tengo idea de quién eres ni de lo que quieres, respondí, tratando de sonar firme. Ella sonrió, mostrando unos dientes amarillentos. Todo vuelve, Daniel. Tus errores siempre encuentran el camino de regreso. ¿Qué errores? No te he hecho nada, insistí. Pero le hiciste daño a alguien a quien yo amo, dijo. Mi mente comenzó a girar. Entonces lo entendí. Ana.
La mujer asintió como si leyera mi mente. Tus mentiras, tus traiciones, la hiciste sufrir. Sus lágrimas alimentaron este hechizo. Dime cómo detenerlo, rogué. Ella sacó una muñeca de tela con un mechón de mi cabello enredado alrededor. Debes romper el círculo. Entiérrala lejos, bajo la luz de la luna. Pero cuidado, el mal no se rinde fácilmente. Salí corriendo con la muñeca en la mano. Mientras conducía hacia las afueras de la ciudad, las cosas se pusieron aún más extrañas. La radio del auto se encendió sola, reproduciendo una canción antigua, desafinada, como si alguien más estuviera allí. Por el espejo retrovisor vi algo que no podía ser real, la figura de una mujer, sentada en el asiento trasero, sonriendo. Casi pierdo el control del auto, pero seguí conduciendo hasta un bosque en las afueras. Allí, con una pala que había tomado de mi apartamento, comencé a cavar. Mientras lo hacía, sentí como el aire se volvía más pesado. A mi alrededor, las sombras de los árboles parecían moverse y los susurros regresaron. No escaparás. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, enterré la muñeca y cubrí el agujero. Pero los susurros no cesaron. Entonces recordé algo que Ana me había dicho por teléfono. Debes pedir perdón de verdad. Si no lo haces, el mal seguirá contigo. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo hablé desde el fondo de mi corazón. Ana, lo siento, perdóname por lo que te hice. Fui un cobarde y un idiota. Ojalá pudiera arreglar todo el daño que causé. Al decir esas palabras, el viento se detuvo. El bosque quedó en completo silencio, como si todo el mundo estuviera conteniendo el aliento. Entonces, una sensación de paz me invadió. Regresé al amanecer, agotado pero aliviado. Todo parecía haber terminado. Las luces de mi apartamento funcionaban, no había marcas en la puerta y el paquete había desaparecido. Ana incluso me envió un mensaje. Gracias. Sé que jamás podré olvidar lo que ocurrió, pero aprendí algo importante. No puedes huir de tus errores. Y a veces lo sobrenatural solo viene a recordártelo. Antes de continuar, quiero hacer una pausa para reflexionar sobre lo que acabamos de escuchar. La historia de Daniel nos muestra que a veces el peligro no solo está en lo visible, sino también en lo que cargamos dentro de nosotros. Culpas, errores, decisiones pasadas. Pero, ¿qué pasa cuando el embrujo no tiene que ver con redención, sino con pura sobrevivencia? Nuestra próxima historia nos lleva a otro escenario igual de escalofriante, donde enfrentarse al miedo es la única salida. Todo comenzó con un viaje que jamás olvidaré. Mi familia siempre había evitado hablar del pequeño pueblo en las montañas donde vivió mi bisabuela. No es un lugar para turistas, decían. Pero cuando me ofrecieron la oportunidad de documentar historias rurales, no lo pensé 2 veces. Al llegar el paisaje era hermoso pero extraño. Árboles frondosos, caminos empedrados y casas de adobe que parecían congeladas en el tiempo. Los ancianos me miraban de reojo, como si supieran algo que yo no. Fue la segunda noche cuando todo comenzó. Mientras caminaba por el sendero que llevaba al hospedaje, vi a una figura encapuchada al borde del camino. Pensé que sería un campesino, pero no se movía. Cuando pasé cerca susurró algo que no entendí. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero decidí ignorarlo y seguir caminando. Al llegar a la habitación, encontré un símbolo dibujado en la puerta con ceniza negra. Parecía una espiral encerrada en un círculo. ¿Una broma local?, pensé, tratando de convencerme de que no era nada. Borré el símbolo y entré, pero el aire se sentía pesado, casi irrespirable. Esa noche me despertó un sonido extraño, un golpeteo rítmico en la ventana. Me levanté para ver qué era, pero no había nada afuera, solo el viento agitando las ramas de los árboles. Sin embargo, cuando me volví hacia la cama, la figura encapuchada estaba allí, inmóvil en la esquina de la habitación. Mi cuerpo se congeló, no podía moverme ni gritar. La figura levantó una mano, señalándome, y de repente sentí como si algo invisible oprimiera mi pecho. Apenas podía respirar. Cerré los ojos con fuerza, repitiendo una oración que mi abuela solía decir cuando tenía miedo. Luz y fuerza, protege mi alma. Cuando volví a abrir los ojos, la figura había desaparecido, pero el ambiente seguía cargado de una energía densa. Sabía que no podía quedarme allí. Al amanecer, busqué a una curandera local. Me recibió en su humilde cabaña, llena de hierbas colgadas del techo y velas encendidas.
Le conté lo que había pasado y su expresión se endureció. «Has sido marcado», dijo con voz grave. «Te quedan menos de 24 horas para romper el vínculo o el espíritu te llevará». Me entregó un frasco con una mezcla de hierbas y una vela negra. «Debes regresar al lugar donde lo viste por primera vez, trazar un círculo de protección con estas hierbas y encender la vela. Pero cuidado, si rompes el círculo antes de que la vela se consuma, estarás perdido». Esa noche, armado con el frasco y la vela, volví al sendero. El bosque parecía más oscuro y silencioso que antes, como si estuviera conteniendo el aliento. Seguí las instrucciones de la curandera al pie de la letra, formando el círculo y encendiendo la vela. Los susurros comenzaron casi de inmediato, voces guturales que venían de todas partes. La figura encapuchada apareció nuevamente, pero esta vez no se quedó inmóvil. Dio un paso hacia mí, luego otro, cada vez más cerca. Cerré los ojos y me concentré en la llama de la vela, bloqueando el miedo que amenazaba con consumirme. Las voces se hicieron más fuertes, pero algo dentro de mí se rebeló. «No tienes poder sobre mí», grité con todas mis fuerzas. El aire cambió de golpe. Las voces cesaron y cuando abrí los ojos, la figura había desaparecido. Solo quedaba la vela, consumiéndose lentamente. Cuando regresé al pueblo, la curandera me miró con una mezcla de alivio y sorpresa. «Lo lograste», dijo. «No todos lo hacen». Desde entonces no he vuelto a ese lugar, ni pienso hacerlo. Pero aprendí algo importante: el miedo solo tiene poder si se lo permites, y a veces enfrentarlo es la única forma de sobrevivir. Hemos escuchado relatos que nos han llevado al borde de lo desconocido, donde lo sobrenatural y lo real se entrelazan de maneras aterradoras. Las historias de Daniel y del viajero nos muestran que a veces el verdadero peligro no está en lo que podemos ver, sino en lo que llevamos dentro y en las fuerzas invisibles que nos rodean. Enfrentar nuestros miedos, pedir perdón y buscar redención son temas recurrentes en estos relatos. Nos recuerdan que, aunque lo sobrenatural pueda parecer invencible, la fuerza de voluntad y el coraje pueden ser nuestras mejores armas. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos relatos escalofriantes. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has vivido una experiencia inexplicable? Nos encantaría leer tus historias. Gracias por acompañarnos en este viaje al mundo de lo desconocido. Hasta la próxima, y recuerda, nunca subestimes el poder de lo invisible.